Esta grabación nunca fue transmitida oficialmente. En la cobertura oficial de la conferencia, este momento no existe, pero todos los que estuvieron en esa sala no pueden olvidarlo. En noviembre de 2025, durante la cumbre COP30 en Dubái, mientras los líderes mundiales hablaban de objetivos de carbono cero, certificados digitales y manifiestos de sostenibilidad global, alguien se levantó y destrozó el sistema. Gustavo Petro, presidente de Colombia, ese día no solo dio un discurso en el podio, ese día desafió al orden mundial. Lo que están a punto de leer cambió para siempre la forma en que el mundo ve las conferencias climáticas, los acuerdos internacionales y las verdaderas intenciones de quienes dicen proteger nuestro planeta. Centro de Conferencias de Dubái, COP30 15 de noviembre de 2025. 2:30 p.m. El aire acondicionado del gigantesco centro de conferencias luchaba contra el calor humano de 15,000 delegados, activistas, periodistas y líderes mundiales reunidos para lo que se promocionaba como la cumbre climática más importante de la historia. Pancartas digitales parpadeaban con esloganes en 12 idiomas. Quiero Neto 2030, futuro sostenible, un planeta, una solución. En la primera fila, el presidente Joe Biden revisaba sus notas sobre los nuevos bonos de carbono digitales que Estados Unidos planeaba implementar. A su derecha, Emmanuel Macron conversaba en francés con su ministro de Medio Ambiente sobre las zonas de neutralidad carbónica obligatoria que Francia había establecido en sus territorios de ultramar. Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, observaba desde el lateral del escenario mientras técnicos ajustaban las pantallas gigantes que mostrarían gráficos sobre temperatura global, niveles del mar y los ambiciosos cronogramas para la gran transición digital ecológica. Todo estaba perfectamente orquestado. El programa impreso en papel reciclado detalaba cada minuto. 14:30 to 14:45. Presentación del marco global de identidad carbónica. 14:45 to 15 o'clock. Implementación de sistemas de monitoreo individual de emisiones. 15 o'clock to 15:15. Gustavo Petro, presidente de Colombia. Compromiso latinoamericano con la Agenda Verde. En los pasillos, representantes de las mayores corporaciones del mundo, BlackRock, Vanguard, Amazon, Google, intercambiaban tarjetas de presentación con funcionarios gubernamentales. Los contratos estaban listos. Sistemas de monitoreo ambiental, plataformas de comercio de carbono, infraestructura para ciudades inteligentes sostenibles. Nadie esperaba lo que estaba a punto de suceder. Finalmente, Petro se inclinó hacia el micrófono. Su voz emergió clara y controlada, pero cargada de una intensidad que inmediatamente captó la atención de toda la sala. Distinguidos colegas, comenzó. Vengo de un país donde los ríos aún corren limpios en algunos lugares, donde los bosques aún respiran, donde la gente aún conoce la diferencia entre el canto de un pájaro real y el sonido de una notificación de teléfono. Hubo algunos murmullos. Este no era el tipo de inicio que esperaban. Durante 3 días, continuó Petro, he escuchado hablar sobre sostenibilidad, sobre responsabilidad ambiental, sobre el futuro de nuestro planeta. He visto presentaciones impresionantes con gráficos coloridos y estadísticas convincentes. Hizo una pausa, mirando directamente a las cámaras. Pero hay algo que no he escuchado. No he escuchado a nadie hablar sobre quién realmente se beneficia de estas políticas que estamos a punto de implementar. En la zona VIP, varios ejecutivos corporativos intercambiaron miradas incómodas. Este sistema, dijo Petro, su voz ganando fuerza, no protege la naturaleza, protege el poder. Esta conferencia no está diseñando el futuro, está diseñando la sumisión. El murmullo en la audiencia se intensificó. Algunos delegados comenzaron a consultar sus teléfonos, otros a susurrar urgentemente con sus asesores. Finalmente, Petro se inclinó hacia el micrófono. Su voz emergió clara y controlada, pero cargada de una intensidad que inmediatamente captó la atención de toda la sala. Distinguidos colegas, comenzó. Vengo de un país donde los ríos aún corren limpios en algunos lugares, donde los bosques aún respiran, donde la gente aún conoce la diferencia entre el canto de un pájaro real y el sonido de una notificación de teléfono. Hubo algunos murmullos. Este no era el tipo de inicio que esperaban. Durante 3 días, continuó Petro, he escuchado hablar sobre sostenibilidad, sobre responsabilidad ambiental, sobre el futuro de nuestro planeta. He visto presentaciones impresionantes con gráficos coloridos y estadísticas convincentes. Hizo una pausa, mirando directamente a las cámaras. Pero hay algo que no he escuchado.
No he escuchado a nadie hablar sobre quién realmente se beneficia de estas políticas que estamos a punto de implementar. En la zona VIP, varios ejecutivos corporativos intercambiaron miradas incómodas. Este sistema, dijo Petro, su voz ganando fuerza, no protege la naturaleza, protege el poder. Esta conferencia no está diseñando el futuro, está diseñando la sumisión. El murmullo en la audiencia se intensificó. Algunos delegados comenzaron a consultar sus teléfonos, otros a susurrar urgentemente con sus asesores. Petro continuó, imperturbable ante la creciente agitación en la sala. Nos han dicho que sacrifiquemos por el clima, pero porque los impuestos al carbono siempre son pagados por la gente común. Porque las corporaciones que durante décadas envenenaron la atmósfera siguen operando sin consecuencias reales. Porque estos acuerdos siempre contienen la misma receta: más control, menos libertad. Biden se removió incómodamente en su asiento. A su lado un asesor le susurró algo al oído, pero el presidente estadounidense negó con la cabeza, aparentemente decidido a escuchar hasta dónde llegaría Petro. Colombia, declaró Petro, tiene algunas de las reservas más grandes de litio del mundo. Nos piden que preservemos nuestros bosques, pero al mismo tiempo, ustedes financian guerras en nuestros territorios para extraer los minerales que necesitan para sus tecnologías verdes. Los representantes de las empresas mineras comenzaron a escribir furiosamente en sus dispositivos. Ustedes no protegen el medio ambiente, dijo Petro, su voz ahora resonando con autoridad moral. Ustedes protegen recursos, no defienden la naturaleza, defienden las ganancias. Y ahora, con carteras digitales de carbono y sistemas de crédito social, quieren usar la crisis climática para organizar a la humanidad en filas ordenadas de obediencia. La tensión en la sala había alcanzado un punto crítico. Varios delegados estaban de pie, algunos gesticulando con enojo, otros aplaudiendo. Las cámaras oficiales seguían grabando, pero los directores de transmisión ya estaban recibiendo instrucciones urgentes en sus auriculares. Petro tomó el micrófono con ambas manos y se acercó aún más a él. ¿Saben qué es lo más perverso de todo esto? Preguntó, su voz ahora cargada de una emoción contenida. Que usan la supervivencia del planeta, la supervivencia de nuestros hijos, como chantaje emocional para implementar sistemas de control que nunca habrían podido justificar de otra manera. Un delegado de Arabia Saudí se levantó y comenzó a caminar hacia la salida, seguido por varios miembros de su entourage. Nos dicen que debemos construir de vuelta mejor, pero ¿mejor para quién? ¿Ciudades inteligentes para quién? ¿Monitoreo inteligente de quién? Petro hizo una pausa dramática, mirando directamente a Biden, luego a Macron, luego a Guterres. Ustedes han convertido la crisis climática en el pretexto perfecto para el mayor proyecto de ingeniería social en la historia humana. Y lo han hecho envolviendo todo en el lenguaje del altruismo y la supervivencia. En ese momento, algo extraordinario sucedió. Petro miró el micrófono en sus manos, luego miró a la audiencia, y tomó una decisión que nadie había anticipado. Lentamente y deliberadamente levantó el micrófono por encima de su cabeza. Este micrófono, dijo su voz ahora amplificada por última vez, no solo transmite voz, también transmite mentiras. Ya no voy a hablar a través de él, voy a escuchar a la naturaleza, y voy a escuchar a mi pueblo. Y con eso, arrojó el micrófono al suelo. El sonido del impacto resonó por todo el centro de conferencias a través de los altavoces, seguido inmediatamente por un chillido de retroalimentación que duró varios segundos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Petro permaneció en el podio, sin micrófono, pero su presencia llenaba toda la sala. No necesitaba amplificación. Su mensaje había sido entregado. Durante un momento que pareció eterno, nadie se movió. Luego, como si hubieran estado esperando una señal, varios delegados de países latinoamericanos se pusieron de pie y comenzaron a aplaudir. ¡Viva Colombia!, gritó alguien desde la sección de Bolivia. ¡Verdad al poder!, exclamó una delegada de Ecuador. Pero la reacción no fue unánime. Biden se levantó abruptamente de su asiento, se quitó los auriculares de traducción y se dirigió hacia la salida, seguido rápidamente por su entourage. Mientras caminaba, pudo escuchársele susurrar intensamente con su jefe de gabinete. Macron permaneció sentado pero con expresión de evidente disgusto, tecleando furiosamente en su teléfono. Guterres se dirigió apresuradamente hacia el backstage, donde pudo verse gesticulando con los organizadores del evento. Mientras tanto, los técnicos de las cámaras oficiales recibían instrucciones urgentes. Una por una, las transmisiones oficiales cortaron a una pausa comercial no programada.
Pero había algo que los organizadores no pudieron controlar. Las decenas de teléfonos móviles de periodistas independientes, activistas y delegados que habían estado grabando toda la sesión. En los días siguientes, algo extraordinario y revelador sucedió. Un blackout mediático casi total. CNN, BBC, NBC y todos los principales medios occidentales reportaron sobre la COP30, pero sus coberturas se saltaron completamente el discurso de Petro. Los resúmenes oficiales de la conferencia no mencionaban el incidente. Las transcripciones oficiales de las Naciones Unidas simplemente decían: Gustavo Petro, presidente de Colombia, comentarios sobre compromisos de sostenibilidad. Pero en las redes sociales, algo diferente estaba sucediendo. Un video granulado, filmado con un teléfono desde la sección de delegados latinoamericanos, comenzó a circular. El video mostraba los últimos 5 minutos del discurso de Petro, incluyendo el momento en que arrojó el micrófono. En 24 horas, el video había sido visto 50 millones de veces. En 48 horas, había sido traducido a 23 idiomas. En 72 horas, micrófono roto se había convertido en trending topic mundial. 2 semanas después del incidente, las repercusiones seguían expandiéndose como ondas en un estanque. El gobierno de Estados Unidos había retirado silenciosamente su propuesta de bonos de carbono digitales, después de que activistas comenzaran a llamarlos dinero de control climático. Francia había pospuesto indefinidamente la implementación de sus zonas de neutralidad carbónica obligatoria, después de que los ciudadanos franceses comenzaran a referirse a ellas como guetos verdes. Varios países africanos habían comenzado a cuestionar públicamente los términos de sus acuerdos de financiamiento climático, usando exactamente el mismo lenguaje que Petro había utilizado en Dubái. Pero quizás lo más significativo era que ciudadanos comunes en todo el mundo habían comenzado a hacer preguntas que antes no se atrevían a hacer. ¿Quién realmente se beneficia de estas políticas? Porque las soluciones climáticas siempre involucran más vigilancia y menos libertad. Porque las empresas que causaron el problema están liderando las soluciones. 6 meses después del incidente de Dubái, el micrófono roto se había convertido en un símbolo internacional. Artistas de todo el mundo creaban obras que presentaban micrófonos rotos. Activistas levaban pins con la imagen de un micrófono partido en 2. Manifestantes en diferentes países comenzaron a terminar sus protestas arrollando simbólicamente micrófonos de juguete al suelo. Gustavo Petro, por su parte, nunca habló públicamente sobre el incidente de Dubái. En entrevistas posteriores, cuando los periodistas le preguntaban sobre ese día, simplemente sonreía y decía: a veces el silencio dice más que las palabras. Pero en Colombia, el mensaje había sido recibido claramente. El país había retirado su participación de varios acuerdos climáticos internacionales y había comenzado a desarrollar sus propias políticas ambientales, diseñadas por y para colombianos, sin la interferencia de organismos internacionales. Otros países comenzaron a seguir el ejemplo colombiano. Una nueva forma de ambientalismo estaba emergiendo. Un ambientalismo que protegía tanto la naturaleza como la soberanía nacional, tanto el planeta como la libertad humana. Un año después, el video del discurso de Petro continuaba siendo uno de los clips políticos más compartidos en la historia de Internet. Había inspirado documentales independientes, había sido estudiado en universidades, había sido citado por filósofos y activistas, pero su impacto más profundo era quizás el más sutil. Había cambiado la conversación. Antes de Dubái, cuestionar las políticas climáticas oficiales era considerado negacionismo climático. Después de Dubái, era considerado pensamiento crítico legítimo. Antes de Dubái, los ciudadanos aceptaban pasivamente que proteger el planeta requería sacrificar libertades. Después de Dubái, comenzaron a preguntarse si era posible proteger ambos. Antes de Dubái, las conferencias climáticas eran eventos ceremoniales donde se firmaban acuerdos predeterminados. Después de Dubái, cada cumbre climática se había vuelto un espacio de debate real y desacuerdo visible. En su oficina en Casa de Nariño, Gustavo Petro guardaba una pieza especial en su escritorio, un fragmento del micrófono que había roto en Dubái. Un técnico del centro de conferencias se lo había enviado anónimamente con una nota, para el hombre que tuvo el coraje de romper el micrófono de las mentiras. Cuando visitantes oficiales notaban el extraño objeto y preguntaban sobre él, Petro les contaba la historia completa, no con orgullo, sino con la satisfacción serena de quien sabe que hizo lo correcto en el momento correcto.
A veces, les decía, un líder debe elegir entre ser diplomático y ser honesto. Ese día en Dubái, elegí la honestidad. El fragmento del micrófono se había convertido en algo más que un recuerdo. Era un recordatorio diario de que la verdad, una vez dicha, no puede ser retractada. Era un símbolo de que el coraje individual puede cambiar conversaciones globales. Y para millones de personas alrededor del mundo que habían visto ese video, que habían compartido ese clip, que habían adoptado el símbolo del micrófono roto, representaba algo aún más poderoso. La prueba de que incluso en los espacios más controlados, la verdad podía encontrar una manera de ser escuchada. El día que Gustavo Petro rompió ese micrófono, no solo desafió las políticas climáticas globales, desafió la idea de que los ciudadanos deben aceptar pasivamente las narrativas que les dan sus líderes. Y ese desafío, una vez lanzado al mundo, siguió resonando mucho después de que las cámaras se apagaran y las conferencias terminaran. Porque algunas verdades, una vez dichas, se vuelven imposibles de silenciar.